Hola, ¿qué tal, jardinautas? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a un nuevo video. Este video, miren, va a estar súper padre porque ahora sí ya le llegó la hora a ese escenario que tanto ha estado esperando y que tanto merecen ustedes para que tengan una vista preciosa. Bueno, pues me di a la tarea durante muchos días y semanas en hacer esto. Créanme, este video ha tenido su complejidad, pero he querido reunir todas esas cosas que he hecho a través del tiempo, de cómo fui acomodando el escenario. Algunos videos los hice así muy improvisado, pero bueno, ya merece esa atención y ya merece que se vea bien chulo. Entonces, pues bueno, les voy a estar dejando ahí todo el proceso que fui haciendo. Y eso sí, a lo mejor es un video larguito. Prepárense su cafecito, su refresquito, su chelita, no lo sé. Y pues disfrútenlo. Pues vámonos a arreglar ese fondo. Bien, jardinautas, pues miren, he acomodado en la mañana así las macetitas. Están debajo de este techito. Ahora sí ya les voy a enseñar bien de lejos cómo está esto, para que me entiendan un poquito. Yo quiero enseñar todo, que se vea todo cómo es, y no nada más una sección, porque juntos vamos a estar poniendo eso muy chulo, muy padre. Entonces, bueno, así es de lejos. Y de cerca, pues bueno, como están viendo, hay plantitas que están encima de macetas. Bueno, me di a la tarea en la mañana de acomodarlas, porque les vamos a dar esa macetita a las plantitas. Estuve viendo tamaño, voy a juntar algunas y todo. Y después estas que están en la escalerita, dependiendo las macetas que me salgan, es como las voy a ir trasplantando para liberar, porque pues en este video también les voy a enseñar el mueblecito que pintamos, el otro que me falta. No se pierdan las compritas, ahí salen los dos y les digo dónde los adquirí y cómo son armados, para ya ahora sí poner bien nuestro escenario. Entonces pues voy a darme a la tarea de trasplantar y luego vamos viendo cómo va quedando esto. Ahora nos giramos para acá y miren, en esa parte ya tengo las macetitas ya ubicadas, las plantitas, perdón, ya ubicadas en su maceta. Esas ya van a quedar así. Pues acá abajo igual tengo macetitas que igual están encima, porque ahí es donde van a quedar las plantitas. Y a lo largo de varios videos les voy a estar hablando sus nombres y van a estar viendo su trasplante. Entonces no se pierdan todos los videos, porque vamos a estar identificando las plantas, ubicándolas, y les voy a estar hablando mucho sobre de ellas. Pues miren, ya casi terminé de trasplantar todas las plantitas en macetas. Y miren, pues tengo un desorden. Quité una escalera, van a ir ahí donde están todas las plantas. Estoy viendo cómo acomodar. Y bueno, pues así va quedando esto. Bueno, jardinautas, pues ahorita vamos a estar pintando el mueblecito de madera, el que me falta pintar. Bien, no voy a hacer como un video de todo el proceso de pintado, simplemente les voy a explicar qué es o cómo es que yo los pinto. Decidí armarlo porque el anterior mueble lo pinté desarmado y fue eterno, entonces da lo mismo si está armado, nada más es pintarlo súper bien. Voy a estar ocupando esta pintura que es de esmalte base de agua, es color blanco, y el proceso que sí se los voy a enseñar ya más a profundidad es el de cómo le pongo la resina, porque pues así, bueno, es poliéster, porque ahí sí hay un chistecito, y entonces ese sí quisiera que enseñarles cómo es que lo hago y en dónde llego a conseguir esa resina. Entonces miren, yo voy a ocupar esta brochita, ya la sumergí en la pintura y voy a ir pintando así. Yo la aplico directamente y miren, simplemente es como que vamos pintando. Espero que se vea un poco de lo que estoy haciendo, y ya que lo tenga listo, ahora sí pues les voy a enseñar cómo aplicar la resina, ¿vale? Entonces nos vemos en un ratito, ya que lo acabé de pintar. Miren, pues ya quedó pintadita de blanco la escalerita. Ahora ahí la tengo oreando al sol, es mejor que la pongan al sol porque seca mucho más rápido.
de volada. Entonces pues ya nada más es de que les enseñe a poner el poliéster para que les dure a la intemperie. Bien, pues ahora sí vamos a comenzar a hacer nuestro preparación de poliéster. Miren, les voy a enseñar. Es un barniz de policromo de dos partes. Una parte es la A y otra es la B. Bueno, una es como la base y la otra es de que ya acelera el proceso. Estas son de secado más o menos rápido, como de 2 horas aproximadamente, pero si la dejas al sol puede tardar hasta 45 minutos. Este es de una marca que se llama Poliformas. Esta las compré hace mucho tiempo, por eso está un poco amarillento. Cuando las dejas pasar mucho tiempo se vuelve amarillento, pero no hay ningún problema porque, o sea, es blanco y todo, pero pues no lo quiero como para fotos ni nada, que por lo general se aplica en marcos para fotos y ese tipo de cosas. Y bueno, pues todavía sirve, cuaja, entonces pues me va a hacer esa protección para el agua, que es lo que yo quiero. Voy a necesitar un recipiente, una medida, la que quieran. Yo de preferencia les sugiero que sea una medida pequeña y es mejor ir haciendo de a poco en poco, porque de repente si te pasas es una mezcla en la cual cuando pasa un proceso se va haciendo chiclosa y entonces pues se puede echar a perder y pues ya echaste a perder el producto. Entonces es mejor que ocupen un recipiente pequeño de una sola medida, y yo les sugiero un vaso desechable, porque aquí es donde vamos a hacer la mezcla, un palito de madera y un guante por lo menos, porque vamos a estar ocupando la mano para aplicar en la madera. Vamos a primero abrir este componente. Yo les sugiero que aquí ocupen guantes porque son una mezcla que es muy pegajosa, les digo, o se puede quitar con thinner o acetona. Entonces bueno, yo lo abro así porque luego me cuesta un poco de trabajo y a veces me ayudo con una tijerita. Esto si los adquieren, les digo, lo pueden aplicar en cualquier cosa de madera para que les tenga alto rendimiento. Empujo la tapa, hay que tenerlos siempre bien tapados. Vertimos. Yo voy a estar haciendo una cantidad, ahorita les voy a decir cómo, miren. Voy a vertir hasta ahí. Ok. Ahora, con un plumoncito, se me olvidó mencionar eso también. Es que esto para mí ya es bastante. Entonces pueden hacer una marquita en donde va a llegar el líquido. Entonces bueno, y vamos a vertir el líquido en el recipiente. Vamos a ayudarle con un palito a que se quite lo mayor posible. Yo les quise enseñar así porque allá abajo tengo una báscula, que es mejor que lo hagan con báscula porque pues ya lo vierten en un solo recipiente y ya pues es micha y micha, o sea, mitad y mitad. Entonces no hay pierde. Hay que tratar de retirar todo lo que más se pueda. Digo, más, menos, si se te queda tantito y no tiene que ser súper exacto, pero sí lo más allegado, porque igual si te pasas de un componente mucho, pues luego no cuaja, ¿no? O sea, no se seca, digamos. Y entonces pues ahí sí ya, o tardaría mucho en secar, o no sé. Entonces bueno, ahí ya vertimos una cantidad. Ahora vamos a abrir el otro componente, que es el ven. Y eso sí, háganlo en superficies que no se vayan a manchar. Y digo, aquí no me importa mucho si se mancha, porque eso ya no se quita. Y miren, ya puse la misma cantidad, la llené hasta la rayita. La parte de abajo yo me ubiqué con eso, donde empieza de abajo para arriba la rayita. Y bueno, y ahora sí, vertimos y desde aquí ya empieza el proceso, porque empieza como a correr el tiempo. Les digo, tampoco es como que tarde mucho ni poco, pero como yo estoy en una azotea y hace un montón de calor, de verdad, estoy así siempre grabando en infierno. Sí me tengo que apurar un poquito, pero hay que vertir bien lo que más se pueda, para que esto salga bien. Entonces bueno, vamos a hacer esto así. Ya que vertimos, desde aquí empieza a correr el tiempo. Vamos a revolver. Revolvemos perfectamente bien. Yo lo que hago es de que ya que está bien revueltita la mezcla, voy echando un poco, ahorita un poco de mezcla, así como se ve ahí. Debe de estar en una superficie plana, o sea, ya, porque esto debe de secar en plano. Y miren por qué les decía el guante. Yo lo esparzo con el guante, porque si ocupamos pinceles, la verdad es como que en primera muy tardado y en segunda un solo uso del pincel, porque es ya muy complicado que se les quite la resina.
Entonces, a pesar de que los limpies con thinner o ese tipo de cosa, ya es muy pesado que se le quite, entonces pues no me gusta desperdiciar en eso mis pinceles. Entonces, bueno, miren, se alcanza a ver. Igual le paso en la orilla, así como si acariciaran. Nada más es como que absorba, le agarre. Igual en estas orillas, que para mí es importante que tenga. Y vean una pequeña cantidad. El poliéster se va a ir acomodando solo. Yo honestamente no es como que lo quiera estético. Yo nada más es de que quiero que tenga esa protección. Pero bueno, eso es para lo que lo queremos. Ya cuando necesita una estética y así, pues ya son otro tipo de técnicas. A lo mejor en algún momento, si se nos ocurre algo que necesite ese tipo de detalle, pues lo estaremos haciendo. Pero miren, yo por lo general así es como aplico mi poliéster o resina, como le quieran llamar. Y pues bueno, esta es una forma más fácil. Y pues bueno, ahí está el video. Yo no sé si esta parte se alcanza a ver, pero discúlpenme, ya me tengo que apurar. Porque si hacen esto muy tardado, les digo, se hace como un chicle, se empieza a cuajar y no es como de momento así rápido, pero sí ahorita que les digo que aquí hace calor, pues sí es como que me tengo que apurar. Y pues bueno, ya después de que lo terminen, nos seguimos viendo para seguir con nuestro proceso de decoración de nuestro escenario. Pues miren, jardinauta, ya lo traje a secar al solecito. No sé si se alcance a ver el brillo, yo no veo muy bien ahorita en cámara, pero está ahí ya puesto el poliéster. Miren, no sé si se alcance a ver, pero bueno, vamos a checarlo ya después. Entonces pues la pongo al sol para que acelere su proceso de secado. Y bueno, pues así está. Entonces vamos a esperar a que seque para seguir con nuestro proyecto. Bien, pues ya nos regresamos a esta parte de nuevo. Lo que voy a estar haciendo para ya empezar a acomodar todo este show es de que voy a empezar a quitar todas estas macetitas. Así es como está. Y lo voy a vaciar. Y luego ya ahí más o menos tengo que pensado que cómo acomodar. Ya pensé un poquito, porque créanme que hasta pensar, ay, de verdad que uno se quiebra la cabeza, pero esperemos que nos quede bonito de primera vez y que las plantas también tengan su acomodo y se asienten y ya, se estabilicen, ¿ok? Entonces, pues bueno, ya que quite todo, seguimos. Pues miren, ya quité todas las plantitas. Dejé esas, nada más las voy a mover tanto porque son muy grandes. Miren, les voy a enseñar. Tengo mosaicos grandes, miren como 90 centímetros de largo. En realidad el espacio mide 2,7 metros más o menos. Y bueno, ahora les voy a enseñar en dónde tengo. Miren, tengo un tiradero, perdón, pero quiero que vean, porque yo les quiero enseñar todo de todo. Ahí está mi nursery y en toda la mesa, vean nada más, todas las plantas. Y siento que tengo poquitas, pero son casi todas las que están ahí o las que van a ir ahí. Y estas también, miren, ocupé de una vez el muebles y hoy no las termino de acomodar, no pasa nada porque ya hasta las 6 de la mañana es cuando les empieza a dar sol ahí. Entonces pues ahí las puedo dejar un rato. Ahí está secando mi escalerita. Y bueno, pues ahí hay varias cosas que tenemos que hacer. Oh, Dios mío. Y bueno, pues así está. Ahora pues acomodar. Bueno, pues vamos a acomodar el rincón. Miren, les voy a hacer una tomita. Pero ya luego les hago el tour por el jardín, porque ese ya, yo quería hacer esto primero, para que ya después hagamos bien padre nuestro tour, ¿va? Bueno, seguimos. Bien, jardinautas, pues ya es otro día, porque este es un proceso larguito. Entonces, pues vamos a estar acomodando. Entonces, pues los voy a dejar con el procesito. Miren, ahí ya puse una escalerita y decidí poner ese banquito ahí y dejar los pilares así, porque también tengo que ubicar los mueblecillos de herrería que tengo por aquel lado. Les dejo esta toma grande para que lo puedan ver. Entonces pues vamos a estar haciendo eso, ¿vale? Ya traje la primera tanda de sucus. Ay, me dio pesado. Entonces vamos a estar acomodando.
Pues miren, ahí la llevamos. Ya casi puse todas las que tengo en macetas chiquitas. Ahora voy a estar ubicando las macetas grandes a los lados. Creo que ni voy a llenar porque todavía me falta el banco de ahí y ya casi ni tengo plantitas, pero pues así está bien. Ahí de poco en poco vamos a ir rellenando. Y bueno, pues ahorita seguimos. Miren, pues me traje ya las grandes que van a ir ubicadas en esa parte, en esa orillita. Entonces pues las vamos a estar acomodando. Miren, ya ubiqué aquí esta, no grabé, se me pasó, pero está bien pesada. Entonces ya puse este calanchoe aquí y se ve bien padre. En este mueblecito blanco que ya les enseñé, voy a estar poniendo otras plantitas y ahorita lo que voy a estar haciendo es estar ubicando todas estas plantitas en el suelo, porque ahora sí ya vamos a empezar a acomodar los mueblecitos de fierro. Entonces acompáñenme, vamos a hacer eso. Está un poquito larguito, pero va a valer la pena. Miren, pues ya puse ahí los anaquelitos de fierro forjado. Pues traje ya para acá estas plantitas que voy a estar ubicando, las que me quepan ahí, porque es como para macetas pequeñas. Esas dos ya las medí y esas van a ir acá. Y estas, algunas las voy a estar ubicando en este mueblecito y en la parte de ahí de ese mueblecito, porque la mesa todavía no la tengo como que toda bien resuelta, porque ya vieron, hay escaloncitos que no se han ocupado y todo. Entonces quiero primero ubicar las grandes para ver ya después cómo ya pongo pequeñitas ahí. Creo que sí me van a llenar. Yo pensaba que no, pero sí. Y bueno, pues así va la cosa. Créanme que me ha tardado una eternidad. Pero bueno, y pues vamos a estar poniendo plantitas. Bien, pues vamos a comenzar ahora a acomodar en este mueblecito. Aquí le va a pegar un poco más el solecito en las mañanitas, ya ahorita en la tarde ya no tanto. Voy a estar poniendo estas por aquí. Pueden estar aquí más al solecito. Bien, jardinautas, pues ayer estuve arreglando lo más que pude, hasta donde el calor me lo permitió, porque honestamente hacía muchísimo calor y me venció. Realmente es que ya terminé muy cansada y lo estuve haciendo muchas pausas en lo que recargaba pilas. Pero bueno, miren, les voy a enseñar. Ya terminé acomodando de esta forma. Ahorita está en prueba estas porque no sé si me aguanten mucho el sol. Entonces las voy a poner a prueba. Creo que esta la voy a cambiar al otro lado porque la otra está más acostumbrada y esta es nueva. Entonces no creo que me aguante. Miren, puse algunas macetas. Ahí quedaron espacios porque no tengo macetas que le den. Tengo que comprar. Y miren, aquí acomodé esas pequeñas
Esta de aquí la tuve que poner ahí, digo, ahí casi siempre estaba, para que me sostengan los mueblecitos, porque como que me da miedo que se fueran a caer. Son como medios ¿cómo se les dice? O sea, que no son tan estables. Y miren, ya estuve acomodando, ahí hay espacios, pero todavía tengo suculentitas que requieren trasplante. Entonces, pues bueno, eso ya más adelante estaremos cubriendo. Y allá abajo puse el aeonium y algunas plantas que no les gusta mucho el sol o que no aguantan mucho el sol. Estuve poniendo ahí esas. La tradescandia que está ahí pues le va bien porque le gusta el sol y no, o sea, de repente ya no le da. Entonces dije, ahí la voy a dejar. Y pues esas que también les da un ratito el sol. Y luego por este lado, ese mueblecito como de fierro, igual le hacen falta macetitas, pero voy a andar viendo a ver cuáles le quedan porque no todas le quedan. Y mi calanchoe que estuvimos trasplantando, igual ahí va a quedar. Ya ayer lo regué y ya se ve como que ya se está poniendo feliz porque de un día para otro pues no progresaba y era porque ya necesitaba un trasplante. Y miren, por este lado estuve poniendo ese mueblecito, apenas he puesto esas plantitas, todavía no sé, a lo mejor más adelante lo haga como un mueblecito de puros arreglos suculentos, porque eso voy a estar haciendo ya como ansias. Y bueno, pues ahí en el piso seguí dejando mi gigantea, esa que es secunda, que la verdad es que les gusta mucho el sol y se ponen bien. Y porque tengo una allá abajo, nada más acá arriba hay que tener cuidado porque arriba es más intenso el calor. Y miren, vean, espero que haya mejorado esto. Yo quiero que se vea muy mono. Ya más adelante que cambiemos color de macetita o las adornemos y todo eso, pues se va a ver mucho mejor. Este es de un lado y de este lado así, miren, de ladito se alcanza a ver bien padre las herrerías. Y por este lado es así. Ahí no puedo poner nada porque es un tragaluz que da mi baño personal y pues no puedo ponerle nada encima, no se vaya a romper. Entonces ese pues así se queda. O tal vez la podría poner en el frente o así, pero luego no puedo meterme como para ese lado, entonces lo dejo libre. Y bueno, pues miren, así va quedando. Ya nada más hoy vamos a hacer unos pequeños detalles, que es acomodarle unos adornitos que estuve comprando en Tlaxcala, que son 2 marquitos de pinturita y un como corazoncito tejido y bordado, y quiero ponérselos ahí, como hacerlo más coqueto. También voy a estar poniéndole unas luces porque en la parte de abajo de mi pasto al rato les pongo, ya que oscurezca, cómo es que se ve y cómo va a quedar la luz de ahí, cómo se va a ver en la noche, porque a mí me encanta ponerle luces. Obviamente son luces que se cargan con el sol, todas las que tengo aquí arriba, porque pues no, prefiero eso, que estén un ratito, que luzcan un ratito y ya, con el sol se cargan. Entonces me han durado muchos años, esas luces son efectivísimas y pues no gasta uno tanto dinero en luz, ¿verdad? Y así mejor con el solecito. Y bueno, pues ahorita los veo para enseñarles los detallitos que compré y que quiero estarle poniendo ahí. Y bueno, pues seguimos. Pues miren, jardinautas, los detallitos que les contaba que me compré en Tlaxcala ahora que fui. Es este corazoncito, miren, está muy bonito, es de fieltro, está como bordadito de flores y le cuelgan ahí unos pompones. Pues no sé, como que me gustó para el jardín, entonces lo voy a estar colgando. Esta macetita de dinosaurio que las vendía un niño y dije, ay, le voy a comprar, y así me la vendieron. Pues ya habrá alguna plantita y está toda así rara, pero pues está bien, no importa. Y le voy a meter una plantita, nada más que se las quise enseñar. La voy a poner de mientras en otro lado esa, hasta que le ponga plantita. Luego estuve comprando este marquito. Bueno, uno me lo regaló una tía, que fue igual, que es este de Totoro, porque me encantan todas las películas de Ghibli, de Hayao Miyazaki, soy súper fan. Y bueno, pues me regaló un Totoro, lo voy a estar poniendo en el jardín, igual para que se vea bonito. Y yo estuve comprando de un colibrí de acuarela, miren, está muy precioso, y también lo voy a estar poniendo aquí en el jardincito para pues que luzca bonito y todo. Y me encantan a mí los detalles, y aparte de las platitas, pues para que luzca algo más así bonito y ustedes merezcan esa belleza, ¿no? Si todavía no logro mi objetivo de tener así mis plantas hermosísimas y arreglos, que digo ya con el tiempo lo vamos a ir logrando, pues también me gusta el detallito, ¿no? Entonces pues lo vamos a estar acomodando y ahorita les muestro en dónde lo puse. Pues vean, el corazoncito lo estuve ubicando en la parte de arriba de mi techo, se me hizo
padre ponerlo ahí. Ya cuando entre uno pues se ve muy bonito. Luego de este lado quise poner el colibrí, el cuadrito de colibrí, muy precioso, para que se vea ahí muy chulito. Y el otro cuadrito lo quise poner ahí. Y ya pues, digamos que cuando esta la voy a guardar porque aún no le voy a plantar, entonces para que no se ensucie. Y ya más adelante vamos a ir decorándolo. Ese es nada más los primeros adornitos porque pues los compré y ya quería ponerlos. Ese tapetito lo hice hace mucho tiempo con cuentas y así. Me gustó y ahí lo quise poner para que le dé colorcito. Y pues bueno, ahí va quedando. Ya nada más. Ay, miren, acaba de volar. Acaba de volar este. Yo creo que le voy a poner un pegamentito ahí porque sí me lo va a tirar el aire. Entonces, ahorita qué bueno que pasó para darme cuenta. Y bueno, pues ahí vamos a ir adornando con el tiempo. Ya nada más voy a poner las luces y les voy a enseñar cómo se ve en la noche. Bien, jardinautas, pues los dejo con esta toma maravillosa de la noche, ya con sus lucecitas, quedó muy bonito. Espero que les haya gustado este video, les deseo un hermoso día. Suscríbanse si les gustan mis videos, comenten, likes, ya saben, yo los agradezco mucho de corazón. Y bueno, pues nos vemos pronto en otro video. Hasta luego. Adiós.